018 STPS 2015. Esta normativa es fundamental para la seguridad y salud laboral en México. Norma 018 STPS 2015. Propósito y aplicación. Esta norma establece criterios para identificar y comunicar riesgos laborales protegiendo a los trabajadores con medidas estandarizadas y claras. Esto quiere decir que cuando hablamos de seguridad química y manejo de residuos en México, hablamos de vida, salud y futuro. Son reglas ya preescritas, ya que cada una funciona como convivimos con sustancias que pueden ayudarnos o destruirnos. Esta norma existe para que todos hablemos el mismo idioma cuando se trata de sustancias químicas peligrosas. ¿Por qué no basta con saber lo que tenemos en un frasco? Importa saber qué se puede hacer con ese líquido y cómo se debe tratar, que regula la identificación de sustancias químicas peligrosas, las etiquetas, pictogramas, colores y advertencia que deben llevar. Las hojas de datos. La norma detalla la información para la identificación de riesgos y formatos oficiales para comunicar peligros visualmente. ¿Quiénes deben cumplir estas normas? Todos los centros de trabajo en México. Sectores públicos y privados, empresas grandes, medianas y pequeñas. Elementos principales de la norma. Señalamientos de seguridad claros. Etiquetas y colores para diferentes riesgos. Procedimientos para informar a los empleados sobre peligros. Ejemplos de riesgos comunes. Riesgo eléctrico. Riesgo químico. Riesgo de incendio y mecánico. Medidas preventivas clave según norma 018 STPS 2015. Colocación visible de señalamientos. Mantenimiento constante de señalización. Capacitación continua para empleados. Protocolos para actualización y validación. La norma establece procedimientos especiales para garantizar la eficacia y relevancia de la información de riesgos. Beneficios de cumplir con la norma 018 STPS 2015. Prevención de accidentes. Protección de la salud de los trabajadores. Cumplimiento legal obligatorio y mejora en la cultura de seguridad. La norma 018 STPS 2015 es esencial para identificar y comunicar riesgos salvaguardando la integridad laboral. Implementarla es invertir en seguridad. www.gobierno.mx/STPS. Antes de la NOM 018, cada empresa etiquetaba a su manera, los químicos podían tener nombres distintos, un trabajador nuevo podía no entender los símbolos, los riesgos no eran evidentes, la norma evita accidentes por desconocimientos, mala comunicación, etiquetas confusas, falta de capacitación. Etiquetado obligatorio. Una etiqueta debe incluir forzosamente nombre de la sustancia, pictogramas de peligro, palabra de evidencia, peligro o atención, indicaciones de peligro, H, consejos de prevención, P, datos del proveedor. C, programas del SGA son símbolos usando rombos rojos, por ejemplo, calavera, toxicidad aguda, flama, inflamables, botellas de gas, comprimidados, corrosión, daño a piel, metales, exclamación, irritación o toxicidad leve. D. Hojas de datos de seguridad, HDS. La norma exige que toda sustancia peligrosa tenga una HDS, identificación, peligros, composición, primeros auxilios, medidas contra incendios, medidas por fugas, manipulación y almacenamiento, controles de exposición, propiedades físicas y química, transporte, reglamentación. E. Capacitación al personal. Todo trabajador debe aprender cómo interpretar etiquetas, cómo leer HDS, qué EPP usar, qué hacer en emergencias. F. Comunicación interna de riesgos. La empresa está obligada a informar a todos los operadores, limpieza, nuevos ingresos sobre los químicos en el área. ¿Cómo funciona en la práctica dentro de una empresa? Paso 1. Identificación. Paso 2. Etiquetado. Paso 3. HSD actualizados. Paso 4. Capacitación de trabajadores. Paso 5. Señalización de área. Paso 6. Auditoría interna. Quiere decir que se conozca el personal. Ejemplo 1. En pinturas y solventes. Un taller de pintura Estados Unidos. Tiner, esmaltes y solventes. La NOM obliga a que todos tengan pictogramas de inflamable y tóxico. La HDS deben estar al alcance. El personal Estados Unidos. Guantes, gogles y respiradores. El área debe estar ventilada obligatoriamente. Ejemplo 2. Laboratorio escolar. Todos los frascos deben tener etiquetas SGA. Una botella con líquido transparente no está permitido en el área, ni mucho menos no llevar una etiqueta. Se deben conocer riesgos acerca de como corrosión, irritación o toxicidad.
Ejemplo 3. Industria alimentaria. Usas limpiadores, desinfectantes, amoníaos, ácido, aunque no sea químicos industriales, todos deben conceptarse con HDS, usarse con protecciones, almacenarse separados. ¿Qué pasa si una empresa no lo cumple? La STPS puede generar una multa, clausurar áreas, suspender actividades, exigir reetiquetado, obliga a detener operaciones, porque la seguridad química no es opcional. Hablaré sobre la NOM 005 STPS 1998. ¿Pero no sería genial contar con una norma que proteja a los trabajadores? La NOM 005 STPS 1998 es una norma oficial mexicana emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tiene como propósito establecer las condiciones de seguridad e higiene necesarias para proteger a los trabajadores que están en contacto con sustancias químicas peligrosas, también llamadas SQP. Estas sustancias pueden ser inflamables, explosivas, reactivas, tóxicas o corrosivas, y están presentes en industrias como la manufactura, limpieza, metalurgia, química, farmacéutica, alimentos, laboratorios y muchas más. La norma busca evitar accidentes que puedan poner en riesgo tanto la integridad de los trabajadores como el funcionamiento del centro laboral. Objetivo de la norma. El objetivo principal de la norma es prevenir riesgos durante todas las etapas que involucran sustancias químicas, su manejo, su transporte interno, su almacenamiento y su disposición final. La NOM 005 pretende evitar incidentes como intoxicaciones, quemaduras químicas, explosiones, incendios, fugas de sustancias tóxicas, reacciones peligrosas por mezclas incompatibles. En pocas palabras, la norma se enfoca en crear lugares de trabajo seguros, donde las sustancias químicas sean controladas y monitoreadas para evitar daños a las personas y al entorno. Principales elementos de la norma. La NOM 005 está compuesta por varios puntos claves que abarcan desde la identificación de riesgos hasta los procedimientos de emergencia. Sus ejes principales son identificación y evaluación de riesgos, señalización y etiquetado, capacitación, hojas de datos de seguridad, equipo de protección personal, almacenamiento seguro, transporte interno, procedimientos de emergencia. Cada uno de estos elementos es obligatorio para cualquier centro de trabajo que utilice sustancias químicas. Obligaciones del patrón. Esta es una de las partes más extensas de la norma, pues corresponde al patrón garantizar que las condiciones de trabajo sean seguras. Entre sus principales obligaciones se encuentran: inventario de sustancias. El patrón debe contar con un inventario actualizado de todas las sustancias químicas del centro de trabajo. Debe incluir nombre, cantidad, clasificación y nivel de riesgo. Evaluación de riesgos. Es obligatorio identificar las áreas donde se manejan sustancias peligrosas y evaluar los riesgos específicos para cada proceso. Esto permite tomar medidas preventivas adecuadas. Señalización y etiquetado. Las sustancias químicas deben estar correctamente etiquetadas con su nombre, tipo de peligro y pictogramas. También deben señalizarse las áreas de riesgo, rutas de evacuación y equipos de emergencia. Hojas de datos de seguridad. Cada sustancia debe contar con una hoja de datos de seguridad actualizada. Esta incluye información sobre toxicidad, incompatibilidades, primeros auxilios y cómo actuar en caso de derrame o exposición. Capacitación. El patrón debe capacitar a los trabajadores en identificación de riesgos, uso adecuado de sustancias, lectura de etiquetas y hojas de seguridad, manejo seguro, control de derrames, procedimientos de emergencia. Provisión de EPP. El equipo de protección personal, como guantes, mascarillas, lentes, trajes y botas, debe ser entregado por el patrón y estar en buen estado. Además, deben enseñarle al trabajador cómo usarlo correctamente. Instalaciones seguras. El centro de trabajo debe tener ventilación adecuada, duchas de emergencia, lavaojos, detectores de humo, extintores y sistemas de control de incendios adaptados al tipo de sustancias. Obligaciones de los trabajadores. La norma también establece responsabilidades para los trabajadores. Entre las más importantes están: asistir a los cursos de capacitación, cumplir con los procedimientos de seguridad, utilizar de manera correcta el equipo de protección personal, evitar fumar, comer o beber en áreas de riesgo, reportar inmediatamente cualquier fuga, derrame o situación anormal, seguir las indicaciones de los supervisores del programa de seguridad e higiene. Almacenamiento seguro. La NOM establece lineamientos estrictos para el almacenamiento,
Las áreas deben estar ventiladas e identificadas, las sustancias incompatibles deben separarse, los contenedores deben estar en buen estado, nuevos ingresos y salidas deben registrarse, debe haber control de temperatura si la sustancia lo requiere, todo el material debe estar sobre tarimas o estantes adecuados. Transporte interno de sustancias. Cuando una sustancia se mueve dentro del centro de trabajo, deben usarse carritos, cilindros o contenedores apropiados. Los recipientes deben de estar cerrados y sin fugas, la empresa debe definir rutas internas seguras para evitar riesgos a otros trabajadores. Además, la persona que realice el transporte debe utilizar su equipo de protección personal. Procedimientos de emergencia. Toda empresa debe contar con un plan de emergencias que indique qué hacer en caso de derrames, incendios, fugas, explosiones, exposición accidental. Este plan debe ser conocido por todos los trabajadores y reforzado mediante simulacros. También deben existir extintores, duchas de seguridad, lavaojos, botiquines, alarmas, señalización de evaluación. Conclusión. La NOM 005 STPS 1998 es una norma fundamental para la seguridad laboral en México. Su cumplimiento